Ya el plan de estudio de tributación aplicada 1, ¿cierto? Desarrolla competencias genéricas y competencias específicas. Las competencias genéricas se le llaman desempeños claves, que son lo que nosotros conocemos y ustedes como habilidades blandas, que es lo que piden en la parte curricular los empleadores, que ustedes sepan, ¿cierto?, trabajar en equipo, que sepan resolver problemas cuando trabajan en equipo, y que todo eso sea con una actitud ética, ¿ya? O sea, no buscando la trampa, ¿cierto?, sino que siempre dentro de la normativa legal, ¿ya? Y en las competencias específicas se refiere a los conocimientos específicos que tiene la asignatura. O sea, las competencias específicas que ustedes apliquen por medio de casos esta ley de IVA. La primera unidad muestra, ¿cierto?, un poco evalúa si el alumno se maneja todavía o se acuerda, ¿cierto?, de esta materia, y si no hay que repasarla, que es un poco qué es el impuesto a las ventas y servicios, qué tipo de características tiene, ¿ya? ¿Cuál es el hecho grabado básico en las ventas y servicios? Que es lo que nosotros vemos en el artículo, en el 2 de la ley del IVA, que es la territorialidad, que también está en los primeros artículos, los hechos grabados especiales, que están en el artículo 8, y las principales exenciones, que están en el artículo 12 y 13, que ahí ustedes ven las normativas anotadas, ¿ya? También en uno de esos se habla del artículo 20, número 3 y 4 de la ley de la renta, cuando vemos los servicios. ¿Qué tipo de servicios son los que están relacionados, ¿cierto?, con el IVA? Y por lo tanto, si ustedes se fijan, este primer resultado, RA significa resultado de aprendizaje y U es unidad 1. El resultado de aprendizaje está relacionado con las competencias específicas, o sea, con aquellas que son de la asignatura, no con las competencias genéricas que son los desempeños claves. Y respecto a esta unidad, la competencia específica o el resultado de aprendizaje es que el alumno comprende la normativa legal. Obviamente esto se evaluó ya en impuestos 1. Si no comprendiera la normativa legal, ustedes no estarían haciendo este ramo. También en ese mismo recuerdo de unidad viene lo que es el devengado, ya cuándo se devengan las ventas, cuándo se devengan los contratos sobre inmuebles, cuándo se devenga el impuesto, ¿cierto?, en las prestaciones periódicas de servicio, cuándo se devengan las importaciones, etcétera. Esto también está en el artículo 9 aproximadamente. En el 9 está el devengo. Y también es comprender la normativa legal, que es cuándo saben ustedes que se devenga, por ejemplo, en los retiros de mercadería, cuándo se devenga el impuesto. Entonces ustedes ahí van a acordarse que decía, ¿cierto?, cuando se retira la mercadería. En el caso de los sujetos de impuesto deben recordar y deben identificar la diferencia entre vendedores y prestadores de servicios, ¿ya? Y los prestadores de servicios son aquellos que realizan actividades del artículo 20, número 3 y 4 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Quiénes son contribuyentes? Y que existen también cambios de sujeto pasivo del impuesto. Aquí el resultado de aprendizaje de esta unidad es que ustedes distingan entre los diferentes sujetos de impuesto. Ya, en lo medular, ¿qué vamos a ver? Lo nuevo está acá. Ya ver, que es la unidad 4. Base imponible de IVA, débito y crédito fiscal IVA. Aquí van a conocer la regla general sobre la base imponible en el IVA, que es cómo yo determino el IVA a partir del IVA débito y el IVA crédito. Y situaciones especiales en cuanto a los retiros, importaciones, inmuebles, contratos por especialidades. En el fondo esto es un desglose, si ustedes se recuerdan, del artículo 8 cuando habla de los hechos grabados especiales, ¿ya? Pero la diferencia es que vamos a ver ahora cómo se determina la base imponible, ¿ya? Y la base imponible parte del artículo 14. Nosotros en la parte del IVA que vimos en impuestos 1 llegamos hasta el artículo 13, que era hasta las exenciones e instituciones exentas. Bueno, aquí parte del 14 al 27, 27 bis, 36, y aquí ya estamos hablando de aplicación, ¿ya? Si bien tiene que leer esos artículos, ¿cierto? Pero los vamos a aplicar.
El resultado de aprendizaje acá es que usted determina la base imponible del impuesto en los hechos gravados especiales. O sea, ¿cómo determinamos la base imponible cuando una persona vende, no sé, hace importaciones o vende inmuebles o hace un retiro de la empresa? O sea, en realidad vamos a ver la base imponible de una empresa dedicada al comercio, porque ahí está todo eso, ¿ya? Y a ventas afectas y a ventas exentas. ¿Cuáles son los casos especiales? Los casos especiales son cuando hablamos de base imponible de empresas constructoras y base imponible de IVA exportador, ¿ya? O sea, ¿cómo determinamos, cierto, la tributación más que el IVA de exportador? La tributación del exportador, porque el exportador en Chile está exento de IVA, pero sí tiene una modalidad que puede recuperar el IVA que le fue cargado en cada compra que hizo. Eso es como lo especial que vamos a ver, constructoras y IVA exportador. Pueden preguntar si tienen alguna duda. En cuanto a la emisión de documentos en el IVA, aquí se requiere que ustedes apliquen correctamente los documentos y los libros tributarios. Eso está en el artículo 52 al 58 y 59 al 68 de la ley del IVA, del decreto de ley 825. ¿Qué van a ver ahí? Generalidades, las facturas que hay de papel y electrónica, aunque ahora casi el 100% está en electrónico, pero fuera de Santiago, fuera de la región metropolitana, todavía hay facturas de papel y documentos de papel. Las boletas, que pasan a ser electrónicas a partir de enero del año 2021, que tenían que haber empezado ahora en septiembre, pero debido, ¿cierto?, a esta pandemia no se ha podido, por lo tanto se postergó hasta enero del 2021. Las boletas son las mismas de siempre, solamente que están en la unidad como emisión de documentos. Tienen que saber qué pasa cuando yo tengo una boleta, qué pasa cuando tengo una factura, qué pasa cuando tengo una nota de crédito o de débito, o una guía de despacho, y para qué me sirven estos libros de compra y venta que ahora son electrónicos y que ustedes los aprendieron en papel en contabilidad. Y el resultado, cierto, de aprendizaje de esta unidad es que aplica correctamente los documentos y los libros tributarios. La unidad 6 dice determinación del impuesto y situaciones especiales, ¿cierto? Determina correctamente el impuesto en las diferentes situaciones. Eso es lo que busca el resultado de aprendizaje de la unidad 6. ¿Qué van a determinar? El IVA crédito fiscal proporcional, que está, ¿cierto?, de los primeros, el IVA exportador, IVA zona franca, IVA compra de activo fijo, IVA no recuperable, IVA no utilizado en el periodo, IVA en la venta de activo fijo, IVA en la venta de inmuebles, rectificatorias de IVA y completado del formulario 29. Si ustedes se fijan, todo esto, IVA, se ve, en realidad no se ve aparte, porque si se viera aparte ustedes no aprenderían. Se ve en relación con las situaciones que vamos a ir viendo. O sea, cuando vemos cómo tributa una empresa comercial, en el fondo vamos a hacer aplicación del artículo 23 y donde ustedes ahí en el artículo 23, ¿cierto?, nos muestra, nos da las pautas de cómo usar el IVA, de cómo proporcionar este IVA, ¿cierto?, de cuándo tenemos derecho a ocupar el IVA o no. El IVA de las compras de activo fijo, bueno, es el IVA de la compra de una maquinaria. O sea, más allá de eso, es lo mismo que si compra un mueble, una máquina, materiales, existencias, el IVA va a venir recargado en las facturas. ¿Cuándo vamos a ver la diferencia? Es cuando la empresa vende un activo fijo. Y ahí nos vamos, ¿cierto?, al artículo 8, que ya lo vieron, que lo tienen que recordar y ustedes volverán a retomarlo, y verán qué pasa cuando la empresa tiene que vender un activo fijo usado, y si se recuerdan, porque eso cambió con la ley 21.210, es que la empresa tiene que vender ese activo usado afecto a IVA, excepto que sea una empresa que está en un régimen tributario que es 14D, que ustedes no van a conocer hasta el próximo semestre, ¿ya? Así que esto se va a ir viendo todo a medida que se vaya viendo la materia. ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer análisis de la normativa cuando sea necesario. No, este ramo no tiene que ser como impuestos 1 donde vamos a leer la ley.
¿ya? Es muy aburrido, ustedes tienen que sí leerla, si tienen alguna duda me preguntan, las cosas nuevas que no entiendan las vamos a ver, pero todo lo que es el repaso anterior van a tener que ir solo mirando su cuaderno, ¿ya? En ese caso pueden haber lecturas grupales con apunte o con orientación del profesor, hay trabajos de investigación en la normativa, con exposiciones en PPT y hay talleres de aplicación en aula. Pero la mayor metodología que se va a aplicar acá es taller de aplicación en aula. La metodología activa, en el fondo, lo que busca es que ustedes demuestren el desarrollo de las competencias genéricas. O sea, ¿para qué se hace lo demás? Para que ustedes demuestren que saben trabajar en equipo, que saben resolver problemas. Además, cierto de que saben aplicar todas las competencias específicas que se piden en el programa de estudio, que son comprender la normativa, aplicar la normativa, identificar las diferencias entre los sujetos pasivos, o sea, todo lo que está desglosado en cada unidad como RA está enfocado, ¿cierto?, en lo que debe aprender el estudiante de esta asignatura. Las evaluaciones, en general, las primeras unidades, que es el repaso de la clase anterior, del semestre anterior, va a ser una evaluación teórica práctica, vale un 15%, está programada como para el 13 de octubre. El desarrollo de talleres y casos, eso que ya empieza desde la unidad 4 hacia adelante, ¿cierto? Va a tener una ponderación de esos trabajos y seguramente que va a haber un trabajo grande de un 35% cuando se haga la prueba integral, que va a ser enfocada casi toda a talleres y a casos. En la unidad 5, que es el uso de los documentos, ustedes podrán hacer un mapa mental o conceptual y explicar el uso de los documentos, y eso tiene una ponderación de un 15%. Y en el U4, o sea, también U6, aquí era U6, trabajos de investigación y exposición, ¿cierto?, que van a exponer sobre contabilidades específicas o sobre créditos fiscales específicos y su aplicación, y eso también tiene una ponderación de un 35%. ¿Ya? ¿Cuál es la bibliografía? La ley 21.210 del año 2020, que ustedes ya la tienen actualizada, ¿cierto? Ya marcaron lo que se afectaba del IVA, lo que hay que revisar y que lo van a tener que hacer cuando lo vayan necesitando es desde el artículo 14 a los que vienen, ¿ya? El decreto ley 824, la ley de la renta, que aquí solamente van a ocupar la parte de el artículo 20, número 3 y 4, y quizás la tributación, la circular. Esa circular no la van a ocupar, otras circulares vigentes, y van a ocupar el checkpoint y las páginas web del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro programa de estudio. Profe, ¿Sí? ¿qué es el checkpoint?